Mi nombre es Rodolfo Aragón Cahuana, trabajo en esta institución hace 2 años ya. Yo enseño matemática, comunicación, personal social, ciencia ambiente, arte, o sea, todas las áreas. La evaluación es fundamental. En quehacer educativo siempre nosotros utilizamos la evaluación. ¿Para qué? Para comparar en qué nivel estaban los niños y en qué nivel ahora están. Entonces, según eso, hacer un plan de mejoramiento, sino buenas prácticas, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños sigan mejorando, o sea, sigan aprendiendo más y que tengan buenos logros de aprendizaje. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy estamos conectados desde esta multitransmisión en las plataformas de Facebook, de Perú Educa, de Minedu y de UMC, en este espacio que, como cada jueves, nos permite poder compartir con la comunidad educativa los hallazgos y evidencias, pero también la información fundamental de las evaluaciones de logros de aprendizaje en las que participan los estudiantes cada año. En ediciones anteriores hemos conversado sobre algunas evaluaciones, específicamente sobre la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, y hoy vamos a hablar sobre una evaluación internacional que implementa OCDE en el Perú a través del Ministerio de Educación. Y vamos a conocer qué es lo que se va a aplicar específicamente en ciencia, que es la competencia, el área énfasis para PISA 2025 que se aplicará el siguiente año. Para poder conversar sobre este tema nos acompaña Héctor, quien es especialista de la UMC. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias, Helen. Buenas tardes a toda la comunidad educativa que está al tanto de este webinar y gracias por su participación y estamos prestos para conversar sobre PISA Ciencias 2025. Gracias, Héctor. Héctor es especialista de la UMC y él nos va a contar un poquito sobre la prueba en ciencia. Héctor, ¿qué es lo que se evalúa en esta prueba de ciencia que se aplicará, como bien dijimos, en el 2025? ¿Y por qué es relevante justamente esta evaluación en el contexto en el que nos encontramos? Sí, Helen. El programa para la evaluación internacional de estudiantes, que conocemos como PISA, es parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Ellos lo que van a hacer es diseñar y desarrollar las pruebas que se evalúan en muchos países miembros de la OCDE y otros países que participan como miembros también de, eh, de esta agrupación, entre ellos el Perú. Entonces, este PISA se aplica a estudiantes de 15 años, cada 3 años. Las pruebas son en matemática, lectura y ciencia, que son las áreas principales. Y en el caso del Perú, ha participado desde el año 2000 y tenemos esta siguiente participación en el año 2025. Además de estas 3 áreas principales, también en cada edición de PISA se evalúan otras áreas, otros constructos. Por ejemplo, para el 2025 tenemos aprendizaje en el mundo digital e inglés. En este caso, ciencia será la competencia énfasis en esta nueva edición de PISA y por lo tanto se recogerá más información, se recogerá un conjunto de datos que nos permitirán explicar los resultados que obtendrán nuestros estudiantes específicamente en ciencias. Y en cuanto a por qué es importante la evaluación en ciencias, resulta que en este tiempo en que vivimos, la comprensión
de las ciencias, la utilización de las ciencias es un factor clave para cualquier ciudadano que ingresa a formar parte activa de una sociedad. Entonces, PISA lo que hace es, tiene por objetivo medir en qué medida, valga la redundancia, los estudiantes de los países que están participando han logrado la comprensión de aquellos conceptos fundamentales en ciencias y de cómo estos conocimientos son producidos en la ciencia. Además de ello, como los estudiantes de 15 años ya están en la etapa final de su trayectoria escolar básica u obligatoria, van a entrar prontamente a formar parte del mundo productivo. Entonces, a través de toda esta trayectoria, ellos han desarrollado una educación científica, específicamente en nuestro país, en el área de ciencia y tecnología. Entonces, a partir de ello se han desarrollado competencias. Entonces, lo que PISA quiere saber es en qué medida estas competencias son usadas en cuestiones reales, en cuestiones puntuales, cuando los estudiantes interactúan en el mundo real. Además de ello, estas competencias en ciencias son importantes porque permiten a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre múltiples cuestiones relacionadas con la ciencia, a que tomen decisiones de manera personal, familiar, incluso cuando participan en su comunidad o quizás en otras discusiones que abarca ya el ámbito nacional o internacional. Y ya que nos estás contando un poco más sobre esta prueba que, como mencionaste, se aplica, digamos, PISA se aplica cada 3 años, específicamente a los estudiantes de 15 años, y decíamos que en esta edición de 2025 va a hacer énfasis el área de ciencia. ¿Qué modelo se toma en cuenta para esta evaluación en PISA? Cuéntanos un poquito más sobre lo que forma parte de este marco. Sí, Helen, respecto al modelo de evaluación de ciencia en PISA, tenemos 4 componentes importantes. El primer grupo está relacionado con las competencias científicas, en este caso son 3 competencias científicas y además hay un subgrupo de competencias científicas relacionadas con el ambiente que se llaman competencias científicas ambientales. Luego, el otro componente se llaman los contextos. Esos contextos van desde lo cercano hasta lo más grande, desde lo personal, pasando por el local nacional hasta el contexto global. Luego, el siguiente componente está determinado por los conocimientos. Los conocimientos involucrados en esta prueba de ciencia se agrupan en 3 partes. Aquellos conocimientos que son conocimientos del contenido propio de la ciencia. Luego están aquellos conocimientos de cómo se produce en el quehacer científico esos conocimientos y se llaman conocimientos procedimentales. Y luego está el tercer grupo de conocimientos que se llaman conocimientos epistémicos, es decir, sobre la naturaleza de la ciencia. Y finalmente tenemos un cuarto componente que va a explorar más sobre aquellos factores contextuales, actitudinales que tiene el estudiante y que permitan explicar los resultados de las pruebas cognitivas. Entonces, este componente está agrupado dentro de un constructo que se llama identidad científica. Y
¿Nos podrías profundizar un poco más en la información o las características que tienen las competencias que forman parte de este marco y que van a ser evaluadas en ciencia en PISA 2025? Claro, Helen, respecto a las competencias científicas que se evalúan en PISA para este ciclo PISA 2025, son tres. El primero es explicar fenómenos científicamente. En esta competencia lo que se busca es que los estudiantes reconozcan, produzcan, apliquen y evalúen explicaciones y soluciones para un conjunto, para un rango grande de fenómenos y problemas que pueden ser naturales o tecnológicos, que obviamente son propios de la edad y del desarrollo de la estudiante de 15 años. Luego viene una segunda competencia, que es la competencia de construir y evaluar diseños para la indagación científica y además de ello, interpretar datos y pruebas científicas de manera crítica. En esta competencia, lo que la estudiante debe hacer es construir, valorar, evaluar investigaciones científicas para, por ejemplo, formas de abordar las preguntas de manera científica o interpretar datos, etc. Y luego la tercera competencia es una competencia que va a la par con los nuevos avances y desarrollo de las sociedades, de la tecnología, con mucha información a nuestro alrededor. En esta competencia, los estudiantes buscan, evalúan y utilizan información científica para tomar decisiones y a partir de ella actuar, por ejemplo, sobre situaciones contextuales, personales, familiares, etc. Y obviamente, a partir de la información que pueda encontrar, puede el estudiante sacar conclusiones que son apropiadas. Y dentro de los elementos del modelo que nos mencionaste, también se habla de los conocimientos, ¿verdad? ¿Cómo es que se organizan estos conocimientos en ciencia, en esta prueba que se va a aplicar en PISA 2025? Así es que la organización de los conocimientos en ciencia tienen algunas particularidades. Por ejemplo, lo que hacen es agrupar los conocimientos relacionados con la ciencia en tres grupos grandes. El primero es el conocimiento del contenido, toda la parte común que conocemos relacionado con, por ejemplo, los sistemas físicos, aquellos relacionados con los sistemas vivos, aquellos relacionados con los sistemas de la Tierra y el espacio. PISA entiende que todo este conjunto de elementos están interrelacionados, por eso es que lo llama sistemas. Entonces, en la comprensión del estudiante debería de estar que estos conceptos están interrelacionados unos con otros. Luego tenemos otro tipo de conocimiento que PISA lo organiza como conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental, de acuerdo con PISA, es aquella que está relacionada con los procedimientos de la ciencia, las prácticas estándar que tiene la ciencia, que utilizan los científicos para hacer ciencia y cómo a partir de ella obtienen los datos, que son datos válidos, que son confiables, etc. Y luego viene un tercer grupo de conocimiento, que es el conocimiento epistémico.
Este conocimiento es sobre los constructos y las características que definen a la ciencia, es decir, la naturaleza de las ciencias y qué papel cumplen estos en la justificación de todo el conocimiento que produce la ciencia. Entonces, estos son los tres grupos de conocimiento que se tienen en cuenta en el momento de la evaluación de ciencia en PISA. Y finalmente hablaste de los contextos. Estos contextos son considerados dentro también de los elementos del modelo. ¿Puedes indicarnos cómo clasifica PISA a los contextos en la prueba de ciencia? Sí, Helen. Respecto a los contextos, PISA no evalúa contextos como tal, sino estos contextos son componentes del modelo. Quiere decir que las tareas que plantea PISA están situados en algún contexto, o sea, en una situación real, en una situación plausible. Estos contextos pueden tener ámbitos que son personales, por ejemplo, aquellos que son bastante cercanos al estudiante, por ejemplo, el estudiante y sus actividades en el colegio, en la casa, alrededor de su barrio, etc. Luego hay un ámbito mucho más grande que involucra ya la localidad donde vive, puede ser además la región donde vive o todo el país. Y pueden haber situaciones donde puede estar involucrado conocimientos mucho más amplios, acciones mucho más amplias. Por ejemplo, imagínense el fenómeno del niño, que tiene un involucramiento y unos efectos que son globales. Entonces viene un contexto global. Entonces, esas tareas que plantea PISA son tareas plausibles, son tareas que tienen un contexto real. Ahora, dentro de aquellos contextos hay temas de aplicación de PISA. Los temas de aplicación que tiene en cuenta PISA son aquellos que son relevantes, que son útiles dentro del contexto donde se desarrollan actualmente los estudiantes en el mundo. Por ejemplo, aquellos relacionados con salud y enfermedad, aquellos relacionados con los recursos naturales, la naturaleza finita de los propios recursos que tenemos, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, cómo estos impactan. Otros directamente ya relacionados con el cambio climático, que ahora es un tema de actualidad y que involucra la acción de toda la comunidad para ver cómo hacemos para lidiar con esta problemática. Luego, los riesgos en diferentes situaciones, riesgos que pueden venir, por ejemplo, con los terremotos, con las inundaciones, que vivimos en un país que tiene situaciones, por ejemplo, geográficas bastante disímiles que pueden ocasionar en ciertos lugares algunos desastres. Finalmente, los avances de la ciencia, de la tecnología en este tiempo, la inteligencia artificial, por ejemplo, entre otros. Esos son. Gracias, Héctor. Y mencionamos en este webinar que para 2025 PISA hace énfasis en el área de ciencia. Hay que recordar que en cada edición PISA hace énfasis en alguna de las áreas. Este año, el próximo año será ciencia y considerando que va a ser el área énfasis en cada edición, se hacen algunas actualizaciones o novedades. ¿Cuáles van a ser las novedades que trae PISA 2025 para el área de ciencia? Perdón, Héctor, tu micro está apagado. Disculpa, estaba hablando con un micrófono apagado. Sí, Helen, retomando la pregunta, efectivamente el año que viene, ciencias, PISA, es un área énfasis. Como les dije al inicio, la información
que se va a recoger es más amplia para poder explicar los resultados de nuestros estudiantes. En ese sentido, hay algunas novedades. Por ejemplo, en esta ocasión se han unido, se han fusionado dos competencias previas que se trabajaron hasta la edición 2022. En 2022 habían 3 competencias, 2 de ellas se han fusionado. ¿Cuáles son esas competencias? Evaluar y diseñar indagaciones científicas se ha fusionado con interpretar datos y pruebas científicamente en una sola competencia. ¿Cuál es esa competencia ahora para PISA 2025? Se llama construir y evaluar diseños para la investigación científica e interpretar datos y pruebas científicas de manera crítica. La competencia 1 de las ediciones anteriores se mantiene. Luego, otra innovación que tiene PISA es, y para ir a la par con la actualidad mundial, cómo es que la información que ahora estamos nosotros inmersos en este mundo es tan grande, tan vasta, y que nuestros estudiantes necesitan las herramientas para poder lidiar con toda esa información y sacar provecho de esa información. Entonces, lo que se busca con esta tercera competencia es que los estudiantes busquen, evalúen y utilicen esa información científica para tomar decisiones y actuar, sea sobre sí mismos, su comunidad, etc. Y luego hay otra actualidad en esta edición de PISA y que se relaciona con una actualización de actitudes hacia la ciencia, que anteriormente se llamaba así. Todos aquellos factores afectivos que estaban detrás de estos desempeños en ciencia de nuestros estudiantes, ahora se ha ampliado a un concepto mucho más amplio. Ese concepto amplio ahora es la identidad científica. Entonces, esta identidad científica principalmente se recoge información a través de cuestionarios. Y con esa información se cruza a aquellos obtenidos en la prueba cognitiva para poder encontrar explicaciones plausibles en los desempeños de los estudiantes. Y finalmente, una cuarta novedad es con respecto al énfasis que está poniendo PISA en la educación para la sostenibilidad y la educación ambiental. Todos estos elementos PISA los sintetiza dentro de un concepto innovador que es la agencia del antropoceno. Agencia como entendida como la capacidad que tienen las personas para poder influir en el curso de acción de algún fenómeno, de alguna situación, por ejemplo, el cambio climático y otros dentro de este tiempo. ¿Y por qué antropoceno? Es que estamos en este periodo en la cual los seres humanos estamos impactando de diversa manera en el ambiente y estamos viendo los efectos ahora y en muchos casos efectos que son negativos. Así es, y además de esta prueba hay información también que se recoge de la comunidad educativa. ¿Cuál es esa información específicamente que se recoge en PISA 2025 y cómo va a contribuir también ese recoge de información que se complementa con las pruebas para entender mejor los resultados que se presentarán posteriormente? Sí, Helen, como decía, en la prueba de ciencias PISA 2025 va a tener una aplicación de una prueba que es cognitiva y luego hay una aplicación de cuestionarios. Esos cuestionarios se aplican en línea al docente, por ejemplo, y al director de la institución educativa para recoger información del contexto, por ejemplo, en el caso de la
institución educativa, las condiciones donde se desarrollan las actividades de aprendizaje, en cuanto a los docentes, sobre las estrategias que el docente usa, por ejemplo, en las clases de ciencia o para trabajar la ciencia en la escuela, en el colegio. Y hay otro cuestionario de la estudiante. Ese cuestionario de la estudiante sí lo aplican directamente ya cuando luego de dar la prueba. En ese cuestionario del estudiante, principalmente se va a recoger información para aquel cuarto componente que hablábamos inicialmente dentro del modelo. Ese cuarto componente es la identidad científica. Entonces, se va a recoger información para hablar cómo es que el estudiante percibe, cómo es que el estudiante entiende su relación con la ciencia, qué piensa sobre la ciencia, qué perspectivas tiene desde su punto de vista personal respecto a su relación con la ciencia, a futuro, etc. Entonces, estos elementos de la identidad científica que se verán en PISA 2025 son, por ejemplo, están divididos en grupos. Aquellos relacionados con los constructos del capital científico, que tienen que ver con las creencias epistemológicas que tienen los estudiantes, el propio capital científico que tienen los estudiantes que tanto han avanzado en su comprensión de las ciencias, de cómo se realiza la actividad científica, etc. Y luego hay otro de las actitudes propias ya del estudiante, agrupados dentro de los constructos actitudinales. Entonces ahí están, por ejemplo, tenemos qué actitudes tiene respecto a cómo va a ser en el futuro su profesión, qué piensa el estudiante sobre su participación en relación con la ciencia. De repente algunos seguirán algunas carreras en ciencia, otros pensarán que la ciencia de repente forma parte y lo puede utilizar para resolver problemas, otros quizás piensen de una manera distinta, etc. Y luego vienen los constructos que son ambientales, es decir, la conciencia que tiene el estudiante respecto al ambiente, la preocupación que tiene sobre las condiciones del ambiente y cómo intervenir para mejorar las condiciones del ambiente y la propia agencia ambiental. O sea, la capacidad que tiene el estudiante para intervenir directamente y ser consciente de esa intervención y su capacidad de cambio. Héctor, y ya para cerrar este bloque, cuéntanos un poco sobre las preguntas o las situaciones que se emplean en PISA. Sabemos que esta prueba se implementa por computadora, ¿verdad? A los estudiantes de 15 años, como mencionaste en un principio. ¿Qué preguntas o qué tipo de preguntas tal vez tienen algunos ejemplos de las preguntas de ediciones anteriores? Se emplean para medir las competencias y tal vez nos puedes mostrar algún ejemplo concreto de estas preguntas. Sí, Helen, respecto a esa pregunta, seguramente muchos de los participantes en este webinar están preguntando ¿y cómo son las preguntas? PISA, de repente muchos de ellos ya lo han visto, conocen qué características tienen estos ítems. Los ítems o preguntas en PISA se agrupan en dos tipos. El primero es un conjunto de preguntas que lo llamamos unidades estándar, en donde las preguntas son estáticas, se presentan en la pantalla y aquí un paréntesis. Las pruebas PISA en el Perú a partir del 2015 se aplican por computadora. Ahora quizás dirán, ¿y el estudiante tiene que llevar su computadora? No, el estudiante no lleva su computadora.
PISA les da las computadoras a aquellos estudiantes que han salido en la muestra nacional, aquellos que han sido seleccionados en la muestra. En esas computadoras que PISA les proporciona, es que los estudiantes dan la prueba, rinden la prueba. Entonces, regresando a las unidades estándar, estas unidades tienen preguntas que están en pantalla, tienen alternativas y el estudiante lo que tiene que hacer es marcar la alternativa. Entonces, a eso lo llamamos unidades estándar. Pueden haber tablas, pueden haber gráficos y todas las preguntas que se asocian a esas imágenes o tablas o gráficos que se pueden presentar. Luego hay otro grupo de preguntas que están dentro de un conjunto que se llaman unidades interactivas. Las unidades interactivas en PISA en realidad son simulaciones. Por ejemplo, en una simulación se puede variar el valor de algún factor. En ciencias puede ser, por ejemplo, variar el tamaño, el color, la longitud, el volumen, etc. Y a partir de esta variación, entonces se pueden obtener unos resultados. O sea, el estudiante va a manipular la variable o las variables independientes para ver qué resulta, qué efecto tiene en la variable dependiente. Entonces, eso lo puede hacer directamente en pantalla. Entonces, por eso una aplicación por computadora se presta mucho mejor para hacer este tipo de preguntas. Ahora, dentro de los grupos de preguntas les voy a presentar a continuación aquellas que son de las unidades estándar. Ustedes verán en pantalla allí, por ejemplo, una pregunta respecto a una situación. Se trata de una central eléctrica y que llaman central eléctrica azul. Entonces, por ejemplo, tiene allí un esquema por donde fluye el agua de mar, de río, y tiene ahí una parte central con unas aspas, un motor y van a generar electricidad. Entonces, hay una lupa en la parte central, ustedes pueden observar. Esa lupa cuando se acciona sale hacia abajo, es una vista ampliada, ustedes están viendo allí y cómo fluye el agua de un lugar a otro a través de una membrana, por ejemplo, en este caso. Entonces, este tipo de preguntas son preguntas estáticas. El estudiante no está cambiando ningún valor, solamente ahí lo que ha hecho es presionar para ampliar la imagen. En este caso, la pregunta es, ¿en qué zonas podrían encontrarse moléculas de agua procedentes, dice, de, eh, de río posterior al proceso? Entonces, aquí el estudiante tiene que marcar todos aquellos donde considera dónde está el agua que le están preguntando. Entonces, por ejemplo, la competencia interpreta datos y pruebas científicamente. Es un conocimiento de contenido. En este caso, eh, las respuestas el estudiante las marca directamente. Luego, cuando vemos otro ejemplo que les van a mostrar en pantalla, que también es de un ítem estándar que pertenece a la competencia explica fenómenos científicamente, de una dificultad media de acuerdo con PISA. En el lado derecho ustedes pueden ver el estímulo que habla sobre la migración de las aves. Y al lado izquierdo se observa la pregunta.
Allí también lo que los estudiantes tienen que hacer es, en función de lo que les pide el contexto, relacionarlo con la pregunta y las alternativas y encontrar la respuesta, analizando la situación que se le presenta. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace referencia sobre cuál sería una mejor explicación científica sobre la evolución de ciertos comportamientos de especies, en este caso de aves, y con relación a las mejores probabilidades, por ejemplo, de sobrevivencia o permanencia de la especie en el tiempo. Entonces, ahí sale la respuesta que se marca directamente. Luego vamos a otro tipo de preguntas en las cuales ya el estudiante tiene que interactuar cambiando los valores. Este tipo de preguntas son los que usan simuladores. El estudiante tiene que variar valores, por ejemplo, ahí va a variar valores en el caso de los colores, por ejemplo. Están al lado izquierdo, ahí dice color del techo, por ejemplo. Ahí tiene entre blanco, rojo y negro. El estudiante va a variar esos y luego le dice que la temperatura del exterior es de 23 grados Celsius. Luego, la temperatura, la temperatura del interior es de 23 Celsius y la temperatura exterior puede estar entre 0 y 40. Y le dice la pregunta, que en el exterior la temperatura está a 40 grados. Sin embargo, debe de mantenerse la temperatura al interior a 23 grados. O sea, hay una variable que no cambia su valor. Y luego lo que le dice es que cuando ejecuta, después de haber seleccionado los valores, cuando ejecuta va a obtener datos. Esos datos se van a mostrar en la tabla que ustedes están observando. A partir de la información que se obtiene en esas tablas, es que el estudiante va a responder lo que está al lado izquierdo. Entonces va a colocar esos colores de techo de acuerdo al consumo de energía que va a tener la casa. Entonces, ¿con qué color de techo se consume más energía? ¿Con qué color de techo se consume menos energía? Entonces, y eso no lo va a hacer al azar, por adivinación, sino en función de los datos que obtenga cuando ejecuta al cambiar los valores ahí en la simulación. Y luego no queda ahí, le pide además que seleccione las filas que sustenten esa respuesta y le pide que elija 3 filas. Entonces, vamos a mirar en la siguiente diapositiva que el estudiante, por ejemplo, como le está diciendo que tiene que ver con qué color de techo y en qué secuencia, lo que va a hacer primero es que el estudiante elige el techo blanco, como ustedes están viendo allí, luego selecciona la temperatura exterior que dice 40 grados en el problema y luego presiona ejecutar para obtener unos datos. Y ahí le dan los valores. Luego, lo que va a hacer el estudiante es trabajar con los otros datos, con los otros valores. Trabajar con los otros valores va a tener, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla, valores diferentes del consumo de energía. En función a esos valores de consumo de energía, es que tiene que ordenar luego él en el lado izquierdo, va a arrastrar esas fichas que se ven blancos, rojos y negro, va a arrastrar abajo en orden que le pide de mayor a menor. Entonces, luego ya se observan los resultados cuando se ordena. Blanco a la derecha, luego rojo al medio y negro a la izquierda. Luego el estudiante tiene que seleccionar
tiene que seleccionar cuáles son aquellos datos que los respaldan. Y ustedes verán en pantalla que se pone de color verde, por ejemplo, para seleccionar aquellos que están sustentando la respuesta. Entonces, eso es con respecto a intentos interactivos, y así hay múltiples otros ejemplos que nos pueden ayudar a entender cómo es el proceso. Gracias, Héctor, por ejemplificarnos un poco con algunas preguntas de ediciones anteriores, preguntas que han sido liberadas además, o simuladores que pueden encontrar y que pueden ayudarlos a comprender un poco cuál es el tipo de pregunta, ¿no? O las nociones que se incluyen también dentro de la evaluación de PISA. En este primer bloque hemos estado conversando con Héctor Olivas, especialista de la UMC. Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del área énfasis, que será ciencia, en el próximo año. Y Héctor nos ha estado comentando un poco sobre la evaluación, sobre las novedades que se van a incluir en esta edición de 2025. Y además hemos hablado sobre un poco de los cuestionarios que se van a aplicar también como complemento a esta evaluación. Además, Héctor nos ha mostrado algunos de los ejemplos de preguntas que se consideran también para la prueba de PISA. Y en nuestro siguiente bloque vamos a responder las preguntas del público, así que los invitamos a poder dejarlas en los comentarios desde la transmisión en la que estén conectados. Vamos a responder algunas de ellas en la transmisión en vivo y las otras las vamos a responder en comentarios. Vamos a ver un breve video y regresamos. Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del cuarto grado de educación primaria. Tengo 10 años aquí laborando en la institución, 84-188, se llama Víctor Ponte Arce. Las evaluaciones que nos han realizado han servido de modelo más que todo, para nosotros, de acuerdo a ello, poder preparar nuevas evaluaciones, nuevo material también, a fin de poder mejorar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes. Muchas de las veces las lecturas que nosotros rescatamos de las evaluaciones los utilizamos para que ellos lo dramaticen. Trabajamos lo que es el teatro, ellos lo vivencian, esas pequeñas lecturitas, y ahí hay una mejor comprensión. En parte de matemática también lo vivenciamos yendo a las tienditas, porque algunos problemas son referidos a ellos, entonces ellos utilizan sus materiales para poder representarlos o entender mejor el problema. La evaluación es importante porque nos ayuda a poder ver nuestras dificultades, nuestras debilidades. A partir de ello, nosotros podemos ver las estrategias, ver la manera como podemos utilizarlas para hacer mejor nuestro trabajo. Ministerio de Educación. Estamos de regreso en nuestro webinar UMC, Evaluar para Mejorar, y hoy hemos estado conversando sobre la evaluación PISA 2025, que tendrá como énfasis al área de ciencia. Hemos hablado que en cada edición PISA tiene un área énfasis. Esta evaluación se implementa cada 3 años a estudiantes de 15 años. Y como mencionó Héctor, quien es el especialista que nos acompaña hoy, esta prueba se aplica por computadora. Todos estos protocolos los implementan en el marco de la aplicación. Además, hemos podido conocer un poco cuáles son las novedades que va a incorporar PISA. Esto definitivamente también es útil para la comunidad educativa, para los docentes, los especialistas que están conectados con nosotros, porque PISA mide lo que logran, los desafíos también que tienen los estudiantes respecto a estas competencias, este marco de evaluación. Es importante que puedan también mirar algunas de estas preguntas liberadas, que pueden encontrarlas también en la plataforma de la UMC. Hay varias preguntas liberadas de ediciones anteriores. Héctor nos ha mostrado algunas preguntas, además de algunos simuladores que pueden ser también de utilidad para ver un poco lo que se considera en la evaluación de ciencia. Además, hemos hablado de que no es solo la evaluación, la prueba que dan los estudiantes, también hay cuestionarios que se implementan, que se aplican a los directores, a los docentes que participan también de esta evaluación. Y esta evaluación se llevará a cabo en el 2025.
En este bloque vamos a responder algunas preguntas del público. Les invitamos a que puedan seguir dejándolas. También vamos a responderlas en comentarios posteriormente. Y antes de poder de pasar a las preguntas, queremos también saludar a todos los que están conectados desde las diferentes regiones y a quienes no se han podido conectar. Queremos recordarles que pueden compartir este video con la comunidad educativa. Se va a quedar grabado en la plataforma de Facebook y ustedes podrán compartirlo con sus grupos de WhatsApp, con la comunidad de docentes, quienes probablemente participen tal vez en la siguiente prueba de PISA. Tenemos una primera pregunta, Héctor, desde la experiencia, desde la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son los principales beneficios para los estudiantes el desarrollar de una manera integral las competencias científicas? Gracias, Helen. Una pregunta interesante de nuestra audiencia. Respecto a ello, un estudiante que logra desarrollar de manera adecuada las competencias científicas estará en la capacidad de intervenir activamente, de manera reflexiva, en, por ejemplo, discusiones que tienen relación con cuestiones de la ciencia. Por ejemplo, tomar decisiones desde el punto de vista personal, familiar, comunitario, en cuanto a unas decisiones personales, por ejemplo, qué comida ingerir, por ejemplo, qué comida tiene los nutrientes más adecuados de acuerdo a su edad, a su peso, a su talla, por ejemplo. Si la información que le llega a través de comerciales, de reclames en diferentes medios de comunicación y que hacen afirmaciones a veces categóricas sobre alguna cuestión de la ciencia, en función a de repente solamente una información única que le ha pasado solo a una persona y hace una generalización para todos, entonces estará en la capacidad de evaluar si lo que le quieren vender es válido o no, si lo que le quieren vender tiene o no un asidero, una explicación científica que sea válida para lo que afirma ser. No solo eso, por ejemplo, qué hacer con los residuos. No solo es cuestión de separarlos. Luego, ¿qué pasa con esa separación de residuos? ¿Qué acciones llevar a cabo, por ejemplo, en la comunidad para poder mitigar la situación difícil que hay respecto a la contaminación ambiental? Por ejemplo, tomar decisiones sobre vacunarse o no, tomar decisiones, por ejemplo, sobre qué tipos de vacuna ponerse y en qué etapa, si automedicarse o no, entre otros aspectos. Entonces, el comprender cómo funciona la ciencia, cómo es que la ciencia construye los conocimientos, cómo la ciencia justifica aquellos resultados y afirmaciones que dice que propaga. Entonces, si no se comprende eso, vamos a caer, por ejemplo, en afirmaciones y creernos afirmaciones que no tienen sustento válido, que no se han hecho las pruebas correspondientes, que se han generalizado a partir de solamente un resultado o muy pocos resultados, o para un tipo de población, o que los argumentos que se están dando son solo opiniones y no basadas en evidencia, etc. Entonces, una persona que ha desarrollado las competencias científicas será capaz precisamente de usar esos conocimientos para su bienestar, para resolver los problemas relacionados con aspectos de la ciencia que le incumben directamente a él
o a su familia o a la comunidad. Gracias, Héctor. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué aspectos crees que son clave para fortalecer el aprendizaje de ciencia en las aulas? Es una muy buena pregunta y creo que repetidamente nos la hacen los colegas y los otros miembros de la comunidad educativa. Respecto a esta pregunta, según las evidencias que tenemos, tanto de PISA como de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje en el área de ciencia, lo que vemos es que los estudiantes tienen dificultades, por ejemplo, cuando hacen indagación. Específicamente tienen dificultades en hacer diseños para responder ciertas preguntas de indagación o evaluar, por ejemplo, ciertos diseños para ver si es que hay coherencia con los resultados, con las conclusiones que se han obtenido. Entonces, eso da pie, por ejemplo, a hacer énfasis en que los estudiantes deben de intervenir directamente en ese proceso de construcción de los conocimientos. Si el estudiante no hace ciencia en la escuela y no comprende la naturaleza de la ciencia, entonces difícilmente logrará comprender cómo se forma ese conocimiento, esos conocimientos científicos que día a día están llegando a través de diversos medios, de libros de texto y otros. Seremos solo consumidores de esa información. La idea es trabajar en la escuela, en el colegio, el involucramiento directo de los estudiantes, que sepan cómo hacer preguntas que pueden ser investigables desde la perspectiva de las ciencias naturales, como por ejemplo establecer relaciones de causalidad entre las variables, cómo obtener los datos, cómo después organizar esos datos y presentarlos en tablas, en gráficos y sacar, extraer conclusiones a partir del análisis y la búsqueda de patrones, tendencias, etcétera. Pero no solo ello, sino también poner en tela de juicio la metodología usada, a ver si es que es coherente o no, si las respuestas que hemos obtenido, los resultados que hemos obtenido son adecuados para llegar a conclusiones que son válidas. Ese es por un lado. Y respecto a los propios conocimientos, hemos notado que los estudiantes suelen, en buen número, en su mayoría, suelen aprender conceptos aislados de ciencia, suelen memorizar conceptos aislados de ciencia. Por ejemplo, que sistema se relaciona, por ejemplo, con el escuchar, el oír. Entonces, solamente dicen el sistema nervioso, por ejemplo. Pero son conceptos aislados. Cuando le preguntas qué es el oído, qué es la vista y otros, quizás te respondan. Pero cuando ya le pides que relacionen estos conceptos, cuando le pides que argumente en función de las evidencias que se le pone, de la información que se le pone, ahí tienen inconvenientes. Eso indica que hay que trabajar no solo la memorización de conceptos que son útiles, pero no quedarse ahí, ir más allá, eh, que se queda en lo que conocemos como aprendizaje superficial, sino avanzar más allá al aprendizaje profundo, en la que los conceptos, las ideas, las nociones están interrelacionadas. Puedo explicar desde el nivel micro hasta el nivel macro, por ejemplo, cómo se mueven las partículas, por ejemplo, en el agua, cuando incrementa la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Esa energía que les permite moverse, llega un momento en el cual
les permite pasar a otro estado físico, por ejemplo. Entonces, ese paso de un estado a otro, por ejemplo, a nivel micro, esa comprensión me ayuda a entender después que, por ejemplo, cuando se calienta el planeta, se calienta el mar, se calientan las fuentes de agua, se va a incrementar el proceso, por ejemplo, de evaporación. Ese incremento del proceso de evaporación va a llevar a que haya mayor cantidad de lluvias, precipitaciones, etc. Y eso es lo que vemos ahora, o sea, llevar desde un nivel micro, cómo se relaciona esto con lo que pasa a nivel más grande, con otros conceptos mucho más grandes, como el fenómeno del niño y otros más. Entonces, la idea es no solo quedarse en conceptos aislados, sino en interrelacionar esos conceptos. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, por un tema de tiempo no vamos a poder responder más preguntas en vivo, pero vamos a responderlas en los comentarios. Así que en la transmisión vamos a luego darles respuesta a cada una de sus preguntas y los invitamos una vez más a que puedan ver este webinar también para conocer un poco sobre el marco y lo que se va a evaluar en PISA 2025 en la prueba de ciencia, que es, como decíamos, el área énfasis en esta prueba internacional que implementa la OCDE, no solo en nuestro país, sino en varios países. Participan estudiantes de 15 años, principalmente en secundaria, estudiantes que además dan la prueba por computadora, y además se van a aplicar cuestionarios, como mencionamos. La información sobre esta evaluación la van a poder encontrar ustedes en la página web de la UMC, en la prueba PISA, buscando precisamente en la plataforma web de la UMC, van a encontrar toda esta información sobre esta prueba, pero también sobre ediciones anteriores de PISA, los resultados, y también información sobre los ítems o preguntas liberadas que, por ejemplo, hoy ha mostrado Héctor algunas de ellas. Ustedes pueden encontrar también una plataforma con algunos ejemplos de preguntas liberadas, modelos y también material pedagógico en torno a las evaluaciones anteriores con las diferentes áreas énfasis que se han dado en cada una de las ediciones. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Héctor, ¿quieres dar alguna recomendación, alguna sugerencia final a la comunidad que está conectada con nosotros? Sí, Helen, agradecer a todos los participantes por su tiempo y les invito además a visitar la página web de la UMC. Ahí tenemos, por ejemplo, los informes pedagógicos dirigidos a los colegas docentes del país respecto a las evaluaciones nacionales en segundo grado de secundaria de ciencia y tecnología. Además va a encontrar los resultados de evaluaciones internacionales, los enlaces respectivos, por ejemplo, los marcos de evaluación de PISA 2025, que se van a aplicar el próximo año en el área de ciencias y en otras áreas. Además, en la página web tiene enlaces para diversos videos dentro de la cultura de evaluación que estamos promoviendo. Muchas gracias, Helen. Gracias a ti, Héctor. Y como mencionamos, bueno, Héctor ya les ha mencionado, hay una variedad de recursos sobre ciencia, sobre esta área que hemos hablado hoy, tanto a nivel internacional, a nivel de las pruebas internacionales que se han implementado, como a nivel también de las pruebas nacionales que dan resultados cada año. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar y los invitamos a conectarse el siguiente jueves a la misma hora, a las 4 de la tarde en esta transmisión. El próximo jueves es nuestra última transmisión del año, así que estaremos conectados en esta plataforma de Facebook y les agradecemos una vez más por estar conectados con nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Mi nombre es Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño
también va viendo cuánto está aprendiendo. Y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no? Para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.